Video de la agrupación campesina armada. Esto se dio a conocer hace cuestión de minutos nada más. Un video donde se puede observar a Alfredo Jara Larrea, el lugarteniente de esta agrupación campesina armada. Quedó al mando luego del fallecimiento de su hermano Albino Jara Larrea, que en los primeros días de enero de este año había sido abatido por el grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta en un enfrentamiento. En este video se puede observar a Alfredo Jara Larrea en compañía de dos mujeres que serían sus hermanas y menores de edad. Así es, reiteramos que son personas que aparentemente tendrían 12 y 14 años. En el video que van a ver a continuación, los miembros del ACA se refieren principalmente al Estado. Es un mensaje que lo dirigen al gobierno, pidiendo explicaciones de por qué los tratan como guerrilleros y también tratando de justificar las acciones que toman de forma violenta. Nuevamente dijeron que ellos lo que hacen es defender las tierras de nuestro país, lo hacen para contraponerse al dominio que están teniendo los extranjeros que plantan y ensucian la tierra paraguaya. Mejor escuchemos lo que dice Alfredo Jara Larrea en este pronunciamiento contra las autoridades. Los Jara Larrea. RPM militar paraguayo, Bellea Vendelleje, PM militar Burgué, Bellore Rejela, asesino, secuestrador, criminal, Tusheitrei, Bellequio, Cabe, traidor de la patria. A nivel Nigua, Ujabe, Bellela, guerrillero paraguayo, Vela, Oñente, Gajagua. Da Pejecha y vio coñaneneta, Oñe, Jundija, o Pupañan de Jevico, a grandes soquero, a ganadero, hoy te pañan de Caagüe, o contamina pañan de Ñanemboja Sipa. Ñande esclaviza, ñande netame, Pupecha Rupi, ore guerrillero, roya agarra la arma, y Catuanguecha, ro defender con Ubi Guaraní, oye yo heiva que mitano Ubi amoite a Cotañume, pononi petein extranjero, hoy que o jugase Paraguay. A ver, traidor, traicionero, peyupe vende su de fuera, peme eso de fuera coñaneta, o jugase, ore guerrillero paraguayo, procura jorenetame. Royapo Yeúbola o Yapo, aquella doctor Gaspar Rodríguez de Francia, o independizaña de Coñan de Paraguay, a o maneja y pona jaisa. La Icatuña de Paraguay, donde ya huele código capacidad, ya manejado Coñan de neta, ya huele con mantener capacidad. A invitar entero será pisaco invade, mitad cuña caraí, ya acompañar la guerrilla, ya defender Coñan de neta. Ña defender mantenanago, o si no ña manomba, y cuenta veña manon ya lucha, a veña defenderse, a veña de derecho, cuña de neta, en vez de todo el tiempo de esclavo, ña manon va a suyo, si no vare, agua y ve esquina, ña manon te va a la vela, que se llama manon, ñambo huevita, a ñambo huevi mantenanago con a cobarde, asesino, o uva, ñande ruga, ñande huereco fecha. Y desde el departamento de prensa estuvimos comunicándonos vía telefónica con el vocero de las Fuerzas de Tarea Conjunta, el teniente coronel Víctor Urdapilleta, y por de pronto él dice que no manejan información acerca de este material, que están analizando la información. Nos dio a entender básicamente que la información la estaba recibiendo de nuestra fuente, así es que todavía no tenemos una respuesta oficial acerca del abordaje que estarán dando a la difusión de este material. La agrupación campesina armada es un desprendimiento del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, es una célula al parecer también subversiva al liderazgo del EPP, y me dicen aquí desde el departamento de prensa que ya en horas de la tarde se dio a conocer este material. Es un material que se grabó, según la presunción que manejan los investigadores, hace por lo menos 3 días. En minutos más seguramente vamos a tener el contacto telefónico con el teniente coronel Víctor Urdapilleta para darle más detalles acerca de esta información que sigue estando en desarrollo. Y a propósito...